¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a En Movimiento Aprendo, tu espacio de educación física. Como veis en las pantallas o si me estáis escuchando, os recomiendo que vayáis a YouTube. Tenemos a un auténtico referente. Tenemos la suerte de compartir charla con David Ortiguela. Sé que muchos de vosotros y vosotras lo habréis mencionado, lo habréis estudiado en las oposiciones o en la universidad. Así que vamos a compartir ratito. Va a ser una entrevista creo que muy práctica. Y bueno, te iba a presentar, David, eres catedrático, ¿no?, de la universidad, estás investigando continuamente, vino recientemente Ángel Pérez Puello, estás dentro del grupo Actitudes, entonces creo que mejor que tú. Y decirte también gracias por aceptar la entrevista y lo dicho, bienvenido y seguro que va a salir una muy buena charla. Muchas gracias, Diego, por la invitación y nada, pues vamos a debatir y a reflexionar, que es muy importante en la Lo he dicho educación bien, física. ¿no? O sea, eres catedrático, David, estás también dando clase, alguna clase en el máster de educación, ¿puede ser? Sí, bueno, soy catedrático de la Universidad de Burgos, dirijo el departamento de didácticas específicas y el área de didáctica de la expresión corporal y bueno, pues toda mi línea ahora docente está en la formación inicial del profesorado y permanente del profesorado y todo lo relativo a la enseñanza de la educación física. Muy bien. Igual que empecé con Ángel, te quiero preguntar, ya que estás tan metido con alumnos e investigando continuamente, ¿qué has aprendido recientemente que pueda ayudar a los docentes de educación física? Pues mira, yo creo que un poco somos parecidos, ¿no? En el sentido de pues, que nos gusta siempre estar actualizados, revisar, chequear, ver evoluciones de cosas, contrastar estudios, valorar percepciones de estudiantes, de profesores. Y bueno, es un aprendizaje constante, ¿no? Y esto, el que sea docente, pues lo tiene que saber. Yo, más que aprender, quizá una recomendación que, por supuesto, me ha servido para aprender también, y es algo que estoy echando un ojo y revisando y leyendo actualmente, es el libro de actas del Congreso de Cooperativas, que ¿Mm? se ha celebrado el 1, 2, 3, 4 de julio en Cádiz este año. Y además ha quedado un libro de actas, creo que muy estructurado, muy bien regulado, en el que recomiendo, pues encarecidamente a todo el profesorado que lo lea, ¿no? No hace falta entero, pero sí algunas propuestas, ya que son muy prácticas, son muy aplicables y sobre todo para el profesorado de aula le va a otorgar infinidad de recursos a los docentes. Sobre todo para la participación, para ver cómo lo pueden aplicar en sus clases, sea incluso de psicomotricidad en infantil, de educación física en primaria, en secundaria, en bachillerato. Ahí están todas las comunicaciones y todos los talleres y da mucha luz sobre todo para ver cuál es la utilidad que cada profe le puede dar en su contexto. Me llama la atención, David, porque a Ángel también le recomendé, o bueno, le hice que recomendase un libro y me dijo en este caso la tesis de Carlos Velázquez de aprendizaje cooperativo. Y también si leemos la LOMLOE en el anexo 3 nos habla también de aprendizaje cooperativo, de esos grupos cooperativos. El aprendizaje cooperativo es bastante importante, ¿no? O sea, no solo en educación física, sino creo que la tendencia es en todas las especialidades. Sí, 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 Diego, tienes toda la razón. A ver, el aprendizaje cooperativo es algo que parece que ya como que está muy manido, que todo el mundo Sí. lo hace, pero cuando te pones a profundizar y a leer, pues bueno, además de la típica confusión de que un trabajo cooperativo es mucho más que un trabajo en grupo, tiene una serie de elementos que hay que respetar y una serie de características esenciales, lo que demuestra la literatura y la evidencia desde hace mucho tiempo es que obtiene resultados positivos no solo en socialización, sino en autonomía, en transferencia, en el propio aprendizaje de los contenidos que queremos enseñar, que esto es algo muy importante y que parece que es obvio, pero no siempre es así, y que además tiene muchas posibilidades de versatilidad en la totalidad de contenidos que abordamos en educación física, pero además desde estructura de centro a otras áreas. Y esto es muy potente a nivel de poderlo trabajar. Te lo iba a Ya preguntar. sabemos, sí. Sí. Sí, perdón, David, que no, que te lo iba a preguntar, ya que estamos hablando de aprendizaje cooperativo, esta pregunta te la hago ahora al principio, que se habla mucho de aprendizaje cooperativo, lo que tú dices, y luego ya si entrásemos a evaluar, me encanta en la entrevista que hemos comentado antes cómo hablas de esa coevaluación intergrupal, de la progresión de la evaluación dentro de los grupos cooperativos, pero también te quiero hacer otra de las preguntas, que mucha gente lleva el cooperativo, lo lleva en una unidad, y en un mundo en el que cada vez somos más competitivos, ¿cómo podemos hacer o cómo podemos crear esa cultura cooperativa? Pues mira, rompiendo
o esquemas tradicionales, pero del profesorado y del propio alumnado. Es decir, parece que la cooperación está desde hace mucho tiempo instaurada en el sistema educativo, por lo menos en el currículo, pero cuando lo vemos no es así. No es así porque existe una tendencia clara a la competición, porque muchas veces la tarea es distorsionada, porque el alumnado siempre quiere llegar antes, quiere hacer menos tiempo, quiere hacerlo más rápido, incluso desdeñando un poco el objetivo de la propia tarea. Y lo que hace falta es una formación sólida, empezar por pequeñas cosas y entender que el aprendizaje cooperativo es mucho más que realizar 2 o 3 juegos cooperativos en sesiones puntuales. Tengo que entender que es una metodología, es un modelo en el cual no debería de estar únicamente aislado en una serie de unidades o situaciones de aprendizaje, sino que debería de estar aplicado de carácter transversal, hibridado con otros modelos y con otras propuestas, pero sobre todo entendiendo que la cooperación se basa sobre todo, además de esa interacción simbólica, interacción promotora, interdependencia positiva, en una responsabilidad individual. Si no hay una responsabilidad individual de cada uno de los integrantes, es imposible que exista una cooperación. Y sobre todo una cooperación entendida bajo el prisma de que el alumnado aprenda aquello que yo quiero enseñar. ¿Y esto quiere decir que no hay que competir en clase? No, la competición es un aspecto muy positivo siempre y cuando sea pedagógica. Si yo te gano 15-0, no se divierte ni aprende ni el que mete 15 ni el que mete 0. Pero pues hay modelos como el de educación deportiva que aboga por una fase de competición, de precompetición. Es decir, que la competición tiene que estar, pero la cooperación de base sobre una sólida sustentación de relaciones sociales es fundamental en educación física, porque ya la evidencia demuestra que mejora el clima de trabajo, mejora la relación interpersonal, mejora la relación entre docente y discente, favorece la responsabilidad del estudiante. Pero insisto, la clave es entender y abordarlo como un modelo pedagógico y no como una serie de juegos aislados que he leído en un congreso, que he Mm. leído, he visto en un taller, aplico y después vuelvo otra vez a otros modelos más directivos y que reducen la autonomía del estudiante. No, y eso se está viendo, lo hablaba con Ángel, de hecho, que las oposiciones está pasando. Está pasando la cultura de la inmediatez, de cojo un reel o cojo este libro de los juegos, llevo cooperación, te lo explico en una unidad, y en el momento que algún miembro de tribunal, pues, o haya profundizado en vuestro libro de modelos, o haya aplicado bien el aprendizaje cooperativo, se cae la base por su propio peso. Cuando empieza, oye, ¿y cómo lo evalúas? Oye, ¿cómo atacas el efecto polizón? ¿Cómo creas incentivos? ¿O cómo creas esa cultura de cohesión en las primeras unidades? Creo que la principal diferencia en este punto, no solo en las oposiciones, sino también como docente, es profundizar y no polarizar. Es lo que dices, no es cooperación y competición, es cooperación y competición en los momentos adecuados. Sí, y sobre todo, Diego, en el ámbito pues, de la oposición, pues tener claro y decir al tribunal cuál es tu identidad profesional, cuál es mi identidad docente, cómo me identifico yo, en este caso, con el aprendizaje cooperativo, por qué creo que aporta a nivel estructural en mi enseñanza, por qué no solo el aprendizaje cooperativo está de manera puntual en esta tarea, sino que emana de cómo hago los agrupamientos, cómo utilizo el espacio, cómo utilizo los recursos, el material, lo hacen ellos, de qué manera, cómo generas tú los problemas, los conflictos que hay en grupo. Y eso al final es algo transversal. Es algo transversal que tú puedes meter un matiz en un tema, que tú puedes meter una estructura de aplicación práctica dentro de un supuesto, que tú puedes entenderlo y abordarlo en la programación desde la diversidad, del aspecto de evaluación si lo haces longitudinal, desde los elementos del currículo hasta cómo abordas los aspectos metodológicos. Al final es una cosa que tiene que estar dentro de ti. Cuando tú cuentas algo en tribunal y está claro que el aprendizaje operativo lo tocas de puntillas y metes una definición memorizada que no está intrínseca a tu discurso de manera longitudinal, pues es evidente que al final vas dando flaquezas, ¿no? Durante todo ese proceso y eso da una visión de conjunto. Cuando lo dominas o no lo dominas, está claro. Y volviendo, si te parece, al bloque de evaluación, no te voy a pedir lo clásico, defíneme evaluación formativa, pero quiero ir un pasito más allá. Creo que siempre lo explicas muy bien en los podcasts y te quería pedir cómo podríamos relacionar esa evaluación directamente con la autonomía del alumnado y rescatando ese aprendizaje cooperativo, también la evaluación con las habilidades sociales dentro del alumnado. Pues mira, esto es una cosa que me apasiona, sí, y que investigamos mucho, que trabajamos mucho. En primer lugar, diferenciar evaluación formativa de compartida. La evaluación formativa es una retroalimentación que da el profesor a su alumnado durante el proceso para mejorar, feedback y feed forward, de qué manera esa retroalimentación me sirve a mí para poder mejorar. Pero yo daría el paso claro a la evaluación compartida, es decir, de qué manera se implica el alumnado. Cuando hago una autoevaluación individual, primer nivel. Cuando hago una autoevaluación grupal, segundo nivel.
cuándo hago una coevaluación intragrupal, tercer nivel, y cuándo lo hago intergrupal, cuarto nivel. Muchas veces empezamos haciendo coevaluaciones de un grupo a otro, pero sin haber entendido ni asumido previamente que debe existir una autoevaluación individual, es decir, que el propio alumnado sepa aquello que tiene que hacer y en qué momento. Es imposible que yo le dé un feedback con mi grupo a otro grupo cuando yo no he demostrado una cierta autonomía ni un mínimo bagaje de conocimiento teórico, práctico y de destreza a la hora de emitir ese feedback, ¿no? Por eso es fundamental garantizar esa toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. Y además esto es fundamental, en relación a lo que me dices de habilidades sociales, hacerlo bajo la búsqueda de percepción de autoeficacia. Y esto está relacionado con el desafío que planteamos al alumnado. No puede ser ni muy elevado ni puede ser demasiado bajo. Cuando el alumnado tiene una baja percepción de autoeficacia sobre aquello que tú le estás demandando, la desmotivación está más garantizada. Entonces hay que buscar ese ajuste constante entre, siempre lo digo, ¿no? Entre el valor objetivo de la tarea, que es el que emites tú como profe, y el valor subjetivo, que es la capacidad que el alumnado cree que tiene para poder desempeñar. Cuanto la distancia es más corta, el alumnado se siente más competente y por lo tanto, cuando yo soy competente a nivel motriz en una tarea que me demandan, hay más posibilidades de que me implique y de que me motive. Y ahí la evaluación tiene mucho que decir y la cooperación también, ¿no? Por otro lado, yo también diría el tema de aprender a dar y recibir feedback, que esto no es fácil. Muchas veces decimos, no, venga, le tenéis que decir al otro grupo y a veces no, en las formaciones, de muchas formaciones, a profes y tal, ¿no? Sí, sí, yo la coevaluación lo hago. Yo cuando un grupo está haciendo una cosa, el otro grupo le dice cosas. Claro, yo le digo, ¿y qué cosas le dice? Bueno, mola, guay, qué chulo. Decir mola, guay, qué chulo y decir buenos días es prácticamente lo mismo. Es decir, si no doy información asociada al instrumento de evaluación que estoy empleando de cara a ese producto evaluable, el aprendizaje no existe, ¿no? Y al final tienes que volver otra vez tú a insistir en aquellos procesos. Con lo cual es muy interesante aprender al alumnado, enseñarle a que dé ese feedback, por supuesto siempre respetuoso, constructivo, de cara a la mejora, pero enseñarle con instrumentos muy claros, con ítems muy definidos, que entiendan muy bien el instrumento y a partir de ahí, bajo un concepto grupal, ir avanzando para que eso suceda, ¿no? Y como tercer punto te diría pues, hacer autoevaluaciones reflexivas, ¿no? Para desarrollar conciencia y la autorregulación. Ya la literatura dice muy claramente que cuando el alumnado, y más en educación física, se inician procesos de autoevaluación individual y posteriormente dar el salto a grupal, le favorece la autorregulación hacia su propio trabajo. Y la autorregulación académica es un factor muy interesante porque está vinculado con la parte prefrontal del cerebro, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, estos conceptos, pero es que además él permite que aquello que enseñes en casa, en clase, pueda ser llevado a casa, pueda ser a su ocio y tiempo libre, pueda establecer esa transferibilidad de las tareas y sobre todo que el alumnado empiece a valorar ya no solo lo que aprendo en clase, sino cómo incide en mi ocio y tiempo libre, en este caso a través de la educación física, y sobre todo no valoro lo que he hecho, sino cómo lo he hecho, con quién lo he hecho, cómo me he sentido y qué puedo mejorar. Estos son aspectos clave que independientemente del instrumento de evaluación que utilice como docentes de educación física, deberíamos valorar. ¿En qué medida la evaluación formativa me aporta y no es una imposición que diga ahora que hay que hacer, ¿no? Todo el mundo modelos, todo el mundo evaluación. Bueno, ¿a mí qué me aporta? ¿Cómo utilizo la evaluación? ¿Qué tipo de productos evaluables estoy aplicando? ¿Qué instrumentos están asociados? No es lo mismo estar en segundo de primaria que en sexto y que te voy a contar si estoy en cuarto de la ESO. La autonomía, evidentemente, es un factor que tiene muchas variables asociadas en el contexto social, el económico, la implicación de las familias, pero desde el aula se puede hacer mucho. La autorregulación se trabaja y la autorregulación en el aula está muy relacionada con la metodología y con el tipo de evaluación formativa que yo utilice en clase. Y esto es un aspecto que como docentes deberíamos de valorar y aplicar. Te quiero molestar, espero que te esté aportando esta entrevista y simplemente aparezco por aquí para decirte que si te quieres preparar oposiciones de educación física, tanto de primaria o de secundaria con nosotros, en el comentario fijado tienes toda la información. Aprovecha porque son los últimos días que estamos sin matrícula. Y ahora sí, te dejo con la entrevista. Me da la sensación, David, que muchas veces como docente nos saltamos procesos, e intentamos coevaluar sin que el alumno entienda muy bien la tarea, o no, es que dale feedback a tu compañero, pero ¿cuál es el feedback? Igual no tiene un modelo de feedback bien hecho. O dale feedback y no entiende el instrumento de evaluación,
Creo que hay una serie de procesos importantes, como has dicho, dentro del aprendizaje cooperativo, que igual no nos podemos saltar esa autoevaluación, no nos podemos saltar la elevación de conciencia del alumno, de entendimiento de por qué él hace lo que hace. Sí que creo que es clave. Para mí fue una epifanía, ¿eh? Y empezar a consumiros, porque yo me acuerdo que al principio pues cogía los elementos, ya he hecho coevaluación, los pongo juntos y que se corrijan o que se den feedback. Y dices, es que va mucho más allá. Y eso, Diego, eso lo que estás describiendo ahora se llama andamiaje. Es decir, el andamiaje, el scaffolding, ¿no? Que dicen en el Mm. ámbito anglosajón, es llevar a cabo una estructura de cómo voy a llevar a cabo, en este caso, la evaluación formativa. En qué momentos voy a dar el feedback, cuándo voy a hacer una autoevaluación individual, cuándo dentro de un grupo el alumnado está preparado para darse feedback entre ellos bajo una autoevaluación, cómo la calificación en este caso no tiene que estar inmersa, sino un feedback que permita mejorar. ¿De qué manera yo como docente garantizo que el feedback que les he dado y que ellos se han dado verdaderamente les sirve para mejorar? Porque sí, he dado feedback y se han dado feedback, pero ¿de qué manera esto le ha servido? Oye, que es que en acrobacias, hacer invertido sobre portor de pie, en la fase de agrupamiento había tres personas del final que no estaban haciendo el agarre correcto. Perfecto, pues eso es una cosa que tenéis que mejorar. Sin embargo, estaba muy bien el apoyo a la ingle para poder subir arriba, los hombros atrás, pero sin embargo, Laura estaba en el otro lado. Venga, anotad, vamos a trabajar y vamos a ver cómo corregimos Mm. eso. Si el feedback que le he dado no ha servido para que en este caso, en su montaje o en su prueba final, haya mejorado nada de lo que les dice, pues está claro que ha sido un fracaso la implementación de la evaluación formativa. Por eso yo siempre insisto en la idea de ir paso a paso. De menos es más. Y a veces no hay que hacer un reparto de notas la primera vez que estoy haciendo evaluación formativa, pero sí una autoevaluación individual muy sencillita, donde el alumnado con tres ítems comprenda que tiene que contar este elemento motriz, que tiene que moverse en este momento del espacio y que tiene que adaptar el ritmo a la música. Y ya está. Y a partir de ahí vamos creciendo y vamos aumentando la complejidad. Eso es. Y ahora quería hablarte de, esto es algo que te he escuchado recientemente, que decías que no se puede aprender bien, un alumno no puede aprender bien estando 4 horas sentado. Entonces te quería decir, yo de hecho conozco el programa Dame 10 de descansos activos mediante ejercicio físico, etcétera, etcétera. Quiero preguntarte cómo desde nuestra área podemos concienciar al resto de docentes que esto cambie, porque por muy bien que lo hagamos nosotros, tenemos 1 hora, 2 horas, a lo sumo 3 horas, pero ¿qué pasa el resto del tiempo? Es una buena pregunta, Diego. Lo que está claro y la evidencia es muy clara al respecto, que hay que moverse. O sea, que el movimiento genera aprendizaje. Sobre todo, lo puedo abordar desde una cuña motriz, donde tiene una mayor relación con el carácter pedagógico de la propia tarea. Lo puedo vincular únicamente con un descanso activo, ¿no? Con ese break, digamos, físico, activación fisiológica, que la literatura demuestra claramente que me permite conectar después a la tarea que me estaban enseñando, ¿no? Es decir, aumenta mi foco atencional. Si un niño, un estudiante, una niña está 4 horas, 5 horas, 2 horas sentado, seguido, recibiendo información, por mucho que tenga que redactar, que tenga que sintetizar, que tenga que buscar, que haya una tarea digital, lo que sea, y queramos que sea muy motivante y que eso va a cambiar su predisposición, el movimiento es claro. Y es que la evidencia es muy tozuda al respecto, ¿no? Entonces, lo primero, creérnoslo nosotros. Entender que en educación física esto lo tenemos muy claro, pero sobre todo en primaria, cuando somos tutores y tutoras, entender que hay otra manera de enseñar matemáticas sin perder el contenido, de enseñar lengua, de enseñar ciencias, y como dices, hay una propuesta muy interesante del DAME 10, sobre todo aplicable a primaria, que puede llevarse a cabo. Ahora, voy a intentar convencer a mis compañeros de centro, pues estamos inmersos en proyectos de este tipo, ¿no? Sobre todo como en secundaria se pueden meter aspectos y descansos activos en determinados momentos de geografía, de historia, de lengua y de matemáticas para poderlo llevar a cabo. Hay que hacer proyectos y hay que dedicar tiempo y la administración debe de dar tiempo a estas cosas. Nosotros las formaciones que hemos hecho al respecto, vamos a un centro, en ese centro se enseña cómo llevar a cabo ese proceso, se les explica determinadas pautas para poderlo llevar a cabo, en qué momentos, semanales, si lo quieren en cada sesión, qué tipo de descansos activos puede hacer. Y en primer lugar vamos nosotros. Vamos nosotros a través del proyecto, los propios profes, a través de esa formación, damos una clase de ejemplo, por supuesto no nos metemos en el contenido de geografía, pero sí qué tipo de descansos activos se pueden hacer. Se le da un repertorio de dos, tres aspectos muy básicos, porque el profe de lengua te dice, oye, yo de esto no tengo ni idea. ¿Qué tengo que hacer y de qué manera? Y luego, incluso los propios estudiantes los van llevando a cabo. Siempre hay que regularlo muy bien para no perder el tiempo del propio contenido y que el objetivo se pueda llevar a cabo. Pero es que funciona muy bien. Es que el profesorado de otras áreas, cuando se mete en estos procesos, muchos se quedan.
y no vuelven atrás. ¿Por qué? Porque como ellos dicen, yo tengo un recetario de movimientos en cualquier momento y es que David, lo veo cuando la clase ya no está. Lo veo cuando uno está molestando al otro, cuando le tira el papelito, cuando se da la vuelta, cuando está no sé qué. Entonces, es verdad que al hacer esta activación luego vuelvo. Y igual trabajo menos cosas, pero las trabajo mejor, ¿no? Por eso además hay propuestas que ya conocemos. El tema de los recreos activos, ¿no? A través que invitamos a profesores a participar de otras asignaturas en esos recreos activos. Y luego además los resultados se comparten en las reuniones del centro, se comparten en las CCP, se comparten en los claustros, ¿no? Los propios descansos activos en el aula, que también hemos visto, ¿no? Proponiendo esas sesiones prácticas que te decía en formación interna. Lo hablaba, ¿no? El otro día vi la entrevista con Ángel también. El tema de la formación permanente. Joder, es que sí, está muy bien una formación permanente en la que venga un profe, me cuente cosas, se vaya y ya está. Pero ¿cuál es el pozo que queda en el centro? Hmm. ¿Por qué no hacemos formaciones en las que verdaderamente el formador, en este caso, formadora, vaya al propio centro, se haga esa propuesta, esa pequeña transformación, dejemos trabajar al centro, volvamos en 3 meses, vemos qué problemas o qué cosas hemos visto que son positivas y vamos haciendo un proceso longitudinal? No alguien que me cuenta algo se va, otro viene y me cuenta otra cosa, se va, otro y además ahora que todo se hace casi online, ¿no? Entonces, Sí. ahí hay un problema en este tipo. Y luego el tema de las cuñas motrices, que esto funciona muy bien en primaria, trabajándolo con esas clases abiertas, trabajándolo con incluso con las propias grabaciones, que son muy interesantes, y hacemos esa especie de compartir experiencias y testimonios del alumnado. Entonces aquí, claro, me dirá, ya, ve, joder, todo esto es muy idílico, yo estoy saturado de clases, yo no Hmm. puedo más con la burocracia, es verdad. Sí, pero por lo menos aquella formación que se soliciten muchas veces desde los centros, desde los CECIES, desde los centros de formación del profesorado, que pueden ir en esta línea, ¿no? Vamos a ver si es una formación por la tarde, pues igual de hacerlo en una pantalla, pues vamos a ir allí, vamos a hacer esa propuesta práctica, vamos a dejar una especie de pozo, una especie de tareas durante 2 meses, buscamos soluciones y vemos otra vez al aula. Pero es fundamental el tema de la motricidad. Lo estamos viendo a todos los niveles, ya no solo a nivel de sedentarismo y a nivel de obesidad, sino a nivel de desenganche tecnológico, a nivel de activación, a nivel de autonomía, a nivel de regulación. Que el propio niño o niña diga, pues esta tarde tengo posibilidades para poder hacer en el parque con mis amigos. Y no solo engancharme al teléfono, no solo jugar online, no solo. Y esto es fundamental en el ámbito académico, pero tiene una transferencia muy fuerte fuera del ámbito académico. Entonces hay muchas propuestas en este sentido, además publicadas, que se pueden leer y muy prácticas. Sí, totalmente. Creo que has dado con dos claves, David. La primera, la importancia de la continuidad en todo, en la formación. Incluso a la gente que vea esta entrevista, que igual la ve en el momento, hace checks, pero si no hace nada con la información que extrae, no intenta aplicar un trocito de coevaluación, no intenta de preguntarse cosas o cambiar el molde, pues sí, he hecho el check, me he formado 4 horas, pero nada ha cambiado. Y eso pasa continuamente en la formación docente. Lo hablé mucho con Ángel. Y creo que también has dado en la tecla a la hora de nosotros como docentes de educación física, si intentamos comandar cuñas motrices, descansos activos en otras especialidades, creo que tenemos que ir con el incentivo que va a tener el docente por delante. Es decir, claro, nosotros queremos cambiar que se muevan más, pero si el propio profesor de geografía no encuentra ningún tipo de beneficio, dice, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, tienes que ir, pues igual tus alumnos van a estar más motivados, es una rotura de patrón, van a estar más atentos, van a implicarse más y eso revierte positivamente contigo. Creo que el tema de los Sobre todo, Diego, incentivos en todo, darles ejemplos. Esto es lo que puedes hacer. Haz esto, estos ejercicios, unas sentadillas que tengo que lanzar, no sé qué, un giro con no sé qué, unas palmas para ver el número que estoy trabajando. Haz esto estos 3 días durante 2 semanas y ya está. Y como somos compañeros o tenemos contacto, lo podemos ver. Pero el profesorado de otras asignaturas no va a meterse en estas dinámicas si no le damos, uno, argumentos y dos, la tarea hecha. eso es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son especialistas en el tema del movimiento ni lo tienen que ser. Simplemente se trata de buscar ese momento de activación. Eso es. Hablando de sedentarismo también, David, decías que, bueno, decías y se sabe que más o menos solo 1 de cada 4 escolares están realizando la actividad física recomendada por la OMS y demás. Entonces, siguiendo, antes has hablado de la autoeficacia, de cómo algunos alumnos pues tienen esas experiencias traumáticas respecto a la actividad física. ¿Cuál piensas o cómo desde educación física podemos ofrecer esa continuidad o crear esas experiencias de éxito en nuestro alumnado para que tenga ese amor? Me gusta, seguro que lo has leído, me gusta mucho el artículo de educación física con significado que se analizaba eso, ¿no? Porque llegaba a bachiller y había un conjunto de alumnos que no escogía la educación física. Ujú. Pues mira, y en esa línea también, con este modelo del Meaningful PE y tal, es muy interesante también ver
cómo el alumnado tiene una predisposición muy alta hacia la asignatura. Y cuando se oferta en segundo de bachillerato, en determinadas comunidades autónomas, ¿no? Pues estilo de vida saludable, hay determinadas asignaturas de 4 horas semanales en segundo de bachillerato y el alumnado la coge y el alumnado la selecciona y otros no. Entonces hay que ver cuáles son las razones de otros no y sobre todo los porqués, porque uno tiene el derecho perfectamente a elegir una optativa o a elegir otra, ¿no? Pero ver los porqués. ¿Qué es lo importante? Que si estamos hablando de que el 70 y pico por ciento de estudiantes la única actividad física que realiza a partir de determinadas edades es en la educación física escolar, está claro que tenemos gran responsabilidad como promotores de salud. Ya no solo en nuestras clases, sino buscando esa transferencia. Entendiendo que las clases de educación física no deben de regirse solamente bajo el síndrome de la camiseta mojada, ¿no? Si no suda, la Mm. clase no está bien, ¿no? Hay expresión corporal, hay otros aspectos muy interesantes que debemos de trabajar. Pero es evidente que debemos de promover esa salud, ser esos promotores, ¿no? En primer lugar, habría que hablar de fomentar experiencias significativas y variadas. Hay que diseñar actividades que conecten, en primer lugar, con los intereses del estudiante y contextos del alumnado. Y sobre todo que promuevan el aprendizaje, ¿no? Yo, mira, el otro día estaba en un centro aquí en Burgos, también un parque que estaba un poco destartalado. Pues bueno, pues el ayuntamiento ha hecho una inversión decente, ¿no? Y lo ha transformado pues, con una especie de circuito de bici, pero tiene un módulo de parkour muy interesante. Pues es que los chicos y chicas quedan por la tarde para intentar hacer parkour. Qué mejor manera que el centro que está al lado utilice también este contenido para poder enseñarle determinados aspectos de seguridad, de progresión, para podérselo llevar al propio contexto. Y es que yo el otro día fui y había 25 chicos y chicas haciendo esto, ¿no? Es decir, que las experiencias que tenga en educación física son perfectamente transferibles a otros contextos siempre y cuando sean positivas y me siento competente, ¿no? Volvemos a lo de antes. En segundo lugar, hablaría de la construcción de autonomía y responsabilidad. Es decir, es fundamental, y esto se nos tiene que meter en la cabeza, que hay que hacer que el alumnado tome decisiones durante el proceso, sea en la duración del baile final, sea en cómo va a grabar su vídeo tutorial, sea en cómo va a demostrar lo que ha aprendido con alguien, pero que esa toma de decisiones exista. Y en este caso, ya lo sabemos que en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje, la toma de decisiones del discente favorece la perdurabilidad de ese propio aprendizaje. Además de la práctica evocada, espaciada, entrelazada, que de esto ya hay mucha evidencia y se sabe mucho, cuando el alumnado puede tomar decisiones. Pero tomo decisiones mejores y más conscientes cuanto más aprendizaje he adquirido sobre aquello que me quieres enseñar. Y esto es como la creatividad, ¿no? No, la creatividad, yo el primer día les digo, venga, tenéis que crear un juego, pero ¿cómo va a crear un juego si no le has dado un bagaje previo, estructural de los tipos de juegos? ¿Qué juegos van a ser? Hemos jugado un juego de cancha compartida, dividida, de lanzamiento, de recepción, espacial, con red, de pared, y a partir de ahí, con una pequeña ficha, ¿qué cosas puedo cambiar? Volvemos a lo de antes. Si no hago un andamiaje claro con una base mínima de conocimiento, es muy difícil que exista una propia transferencia. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí hay que hacer situaciones de aprendizaje que sean muy variadas en contenidos, que sean enfoques metodológicos que permitan esa autonomía y sobre todo productos evaluables muy claros que el alumnado le permita poder trabajar en ellos. Y luego hay una tercera pata que yo creo que también es fundamental, que es la generación de vínculos emocionales, tanto entre profe y ellos como entre ellos mismos, ¿no? Ya está visto muy claramente también que el movimiento en grupo y las metas compartidas favorecen tanto las relaciones sociales como la identidad motriz. Yo me siento bien con lo que hago, mejora mi autoconcepto físico. Cuando mejora mi autoconcepto físico y mejora mi autoestima gracias a poder conseguir y desarrollar y tomar decisiones en las tareas que me está demandando el profe, es mucho más posible que esas experiencias que tenga las pueda replicar fuera del aula y utilizar mi ocio y tiempo libre a través de la inmensidad de posibilidades que existen para hacer actividad física, ¿no? Y es esa mezcla del logro individual, soy capaz de, pero juntos también somos capaces de. Y esto además, si les damos información, que también es necesario, ¿no? Sobre qué posibilidades hay en mi entorno de actividades extraescolares, cómo funciona el patronato. Oye, que hay una actividad en las pistas de atletismo gratuita para ir a probar los tipos de saltos y los tipos de lanzamientos en atletismo. Oye, que este día abren las piscinas para... Sí, porque muchas veces el alumnado lo desconoce. Entonces, si somos ese enganche entre lo que hacemos en clase y lo que pasa afuera, hay muchas más posibilidades de que gran parte del alumnado se acaba enganchando.
Me ha gustado mucho, David, lo que has dicho de que es fundamental que el alumno tome decisiones. El otro día hablabas de metodologías activas. Se piensa de nuevo, yo creo que por las redes, por la divulgación que se hace mal y rápido en TikTok o en Instagram, que yo llevo aprendizaje cooperativo, yo llevo gamificación, es una metodología activa. Igual bajo el nombre de metodología activa sí que lo es, pero a la hora de aplicarla, si tu alumno haces una gamificación que va de A a B, de B a C, tablero, tal, incentivos y no toma ninguna decisión, ¿dónde se cumple la palabra activa? ¿Dónde se da ese fomento de autonomía? Bueno, aquí, ya sabes, nosotros, quien nos lea un poco y nos siga, somos un poco críticos con esto, ¿no? Bueno, un poco bastante. Es decir, cuando uno bucea un poco en las redes sociales, empieza a ver, ¿no? Entonces, bajo el paraguas inmenso de la metodología activa, eh, que si Flipkart, que si no sé qué, que si ABN, que si ABP, que si... Y parece ser que o nos ceñimos al nombre de lo que dice esa metodología que hay que hacer, o me quedo fuera del lugar, ¿no? Y esto en educación física pasa incluso con los modelos pedagógicos, donde la clave de los modelos, y abogamos mucho por eso, ahora tenemos un artículo en proceso sobre la necesidad de modelar el modelo, ¿no? De qué manera el modelo no me tiene que restringir mi práctica docente, sino ayudar a la hora de que yo pueda sentirme cómodo con su propia aplicación. Entonces, metodología activa. Sí, si yo utilizo una metodología activa para ir paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, sin salirme del guión de lo que dice esa propuesta, pues evidentemente la pregunta es, vale, ¿y el alumnado qué pinta en todo esto, no? Es que igual en vez de hacer 8 cosas hay que hacer 4, porque la 2 ha sido tan entretenida y ha dado tanto juego que he hecho 3 variantes a través de ese tiro a canasta que en principio era una tarea que iba a durar 20 minutos. Por eso nosotros también, y en el ámbito de la oposición, siempre abogamos por salirse en muchos casos del tema de las progresiones. Es que las progresiones S1, S2, S3, S4, S5, además de solamente muchas veces atender al ámbito analítico de Hmm. la propia tarea, deja de lado otras muchas cosas que pueden suceder. Por eso, al final, en una unidad didáctica, una situación de aprendizaje, debería de estar contando, sobre todo en tribunal, bloques. Hago un bloque uno en el que enseño en las 3 primeras sesiones aspectos relativos a un segundo bloque en el que a través de estas herramientas, con este material, el alumnado por grupos empieza a diseñar un tercer bloque en el que presentan tal, y un cuarto bloque en el cual hay un montaje final. De esta manera, además de ser más abierto, me permite a mí sentirme más cómodo en el contexto en el que estoy enseñando. Y esto es fundamental, claro. Yo entiendo que un novato, una persona novel, al principio, tanto en un proceso de oposición como en sus primeros años, siempre tiendes a agarrar más fuerte el guión, siempre tiendes a ceñirte más a la propia propuesta. Y esa flexibilidad y autonomía te la va dando el tiempo. Pero hay que valorarla de inicio. Hay que valorarla de inicio. El papel todo lo aguanta. ¿Y cuántas veces hemos visto un juego que en principio, y no todo el tiempo, otra vez, y otra vez, y otra vez? Y tú te curras una sesión con unas actividades y dices, pues es que he visto que aquí no engancho. Y sin embargo, con el otro grupo sí. Con lo cual, tener una base sólida de qué quiero enseñar te permite luego poder hacer adaptaciones. Si no, es mucho más difícil, claro. Y mira, David, quiero hablar de otra pata fundamental dentro del aprendizaje o el cambio de nuestros alumnos, que es la familia. Entonces, en ese sentido, bajo tu punto de vista, ¿cuál es la manera más efectiva de acercar la educación física a las familias? Pues mira, Diego, aquí hay una cosa muy importante y que no debemos de perder el foco y que el profesorado lo sabe perfectamente y no se tiene que sentir presionado al respecto. Y es que el contexto familiar es el pilar más incidente en el desarrollo evolutivo del propio alumnado, ¿no? Pero claro, es que el contexto social y el contexto económico determina mucho, ya no solo en el seguimiento de las familias y en la implicación académica, que sabemos que en muchos casos es muy alta y en otros casos es totalmente nula, sino en el tema de las posibilidades a la hora de hacer actividades extraescolares, campamentos de verano, campamentos deportivos. Hay gente que se lo puede permitir, hay gente que no, con lo cual esto daría para otro debate, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer desde el centro, por lo menos para que el mayor número de familias se implique? Sobre todo tratar de convertirlas en aliadas, ¿no? No únicamente en receptoras pasivas. Hacemos propuestas, ¿no? Involucrarlas en actividades sencillas donde puedan participar junto a sus hijos, retos en casa muchas veces, actividades conjuntas. Ya conocéis, seguro mucha gente conocerá el proyecto Muévete conmigo, ¿no? Que se lleva a cabo en la Universidad de León con la idea esa de apadrina un sedentario, ¿no? En el que el alumnado busca a alguien de su entorno que no haga actividad física, su padre, su primo, su madre, quien sea, y tienes que ir a hacer actividad física con él, la que sea, desde ir a caminar, desde irte el fin de semana, desde ir a correr, desde juntarte varios para jugar al pádel, lo que sea, ¿no? Te grabas,
de manera muy sencilla, un vídeo, una foto, lo que sea, lo pones en un documento básico como quieras y lo enviabas a la Universidad de León y ella te emitía un certificado como que has promovido la salud en ese aspecto, ¿no? Pues hubo miles y miles de participantes al respecto, a través de esa cultura que se generó desde educación física, pero después del centro. Te dabas cuenta de que había familias que después quedaban entre ellos para irse a hacer una cosa que estaban en parques colindantes y no lo sabían, ¿no? Con lo cual es fundamental, no solo informar, sino vivir la educación física en casa y hacerles llegar lo que se trabaja en el aula. Eso es fundamental. Yo también mostraría el valor educativo del movimiento. Muchas veces manifestar lo que hacemos en clase a través de vídeos, a través sobre todo a nivel interno, se pueden compartir, ¿no? En este sentido, o que cuenten sus experiencias, diarios narrativos, que la familia vea, en este caso, de forma clara y accesible, que no solamente se hace ejercicio, sino que además existe una evidencia de ello, ¿no? Desde fotos, vídeos, trabajos, contenidos abordados, diarios reflexivos, cápsulas donde el alumnado cuenta lo que ha aprendido y que ha sentido en clase. Claro, cuando resulta que en cuarto de la ESO haces una actividad en el medio natural, sea una semana verde, y de 100 alumnos quieren ir 101, o sea, quieren ir todos, pues evidentemente hay cosas que se están haciendo bien. Cuando promueves una actividad de bajo coste, y quieren ir pocos, pues algo pasa, a nivel igual no puramente motriz, pero a nivel social. Con lo cual eso, ¿no? Mostrar el valor educativo que tiene el movimiento a las familias, implicarlas desde el centro a través de propuestas compartidas, ¿no? Al final, todos los padres y madres, cuando ven la educación física que se hace, cuando son conscientes de la educación física que se hace, cambia mucho el paradigma y cambia mucho la predisposición y cambia mucho el enfoque. Y esto es fundamental, claro. Y si luego lo conectas, pues que si hay una actividad del Día de la Educación Física en la calle y también se enseña a las familias lo que se hace, pero es que además en carnavales vamos a intentar salir a hacer algo, es que además un día en este parque hacemos algo, pero es que además en esta actividad extraescolar se permite que vengan también los padres y madres para intentar correr a ritmo con nosotros, pero es que además utilizamos Strava para ver cuántos kilómetros sumamos en familia, en la clase de horas de actividad física o de kilómetros o de recorridos y vamos a hacer los checkpoints a través de... Claro, es una manera de que la familia también entienda a través de la práctica lo que se trabaja. Y esa suma colectiva, pues es claro que es imparable. Eso es. Y David, si te parece, vamos a hablar un poquito de programar, porque al final evaluación, cómo acercar a las familias, cómo aplicar el modelo de aprendizaje cooperativo. Pero en este momento pensamos en el opositor o en el docente que se pone frente al papel. Voy a empezar a crear la unidad didáctica, la situación de aprendizaje o las actividades. Y te quería preguntar directamente, en cuanto a actividades, si quiero diseñar actividades efectivas, ¿qué piensas o qué ingredientes deberían tener? Bueno, es una muy buena pregunta. Diego, en primer lugar, tenemos un currículum y el currículum tiene que estar ahí y lo tengo que valorar. Es decir, una vinculación curricular real. Es decir, estoy en un curso, mi curso tiene una serie de criterios de evaluación fundamentados en unas competencias específicas. A partir de ahí, tengo que diseñar las situaciones de aprendizaje que yo quiero trabajar, basados en esos contenidos que tengo que llevar a cabo y en esos criterios de evaluación que tengo que asociar a las actividades que yo lleve, ¿no? Es decir, que tengo que tener una propuesta muy clara, pero estar muy conectada con el ámbito curricular. Primer aspecto. Segundo aspecto, que los contenidos estén alineados con esa serie de experiencias significativas, ¿no? Es decir, el contenido es un fin en sí mismo, pero también es un medio para generar el propio aprendizaje. Entonces, al final, debo de tratar de conectar esas actividades con su propio valor motriz, pero a su vez con el emocional del alumnado, ¿no? Alineando siempre, de cara, por ejemplo, a una posición, el contenido con el contexto y con el tipo de reto que yo estoy planteando. Y yo hay una cosa que creo que también es fundamental, que es la conexión de la programación a nivel horizontal y vertical. Es decir, no solo en el curso que estoy, sino desde el curso que estoy para arriba y para abajo. Si esto lo tengo claro y hago una secuencia de situaciones de aprendizaje basada en un carácter cíclico de los contenidos, me permite tener muy claro lo que yo como docente de educación física quiero trabajar en mi centro en la etapa educativa en la que estoy. Y eso con aspectos fundamentales, como hemos dicho antes, ¿no? El reto con un desafío adecuado, mucha conexión con su autoeficacia y sobre todo con esa transferibilidad. Si yo me voy a buscar una mayor eficacia en esas actividades, en esas situaciones de aprendizaje, iría a ese uso consciente de los modelos pedagógicos, ¿no? Elegir un modelo, sea cooperativo, enseñanza deportiva, responsabilidad social, actitudinal, lo que quiera, pero volvemos a lo de antes, con esa
toma de decisiones del alumnado, qué roles hago, cómo interactúa el alumnado, qué posibles problemas pueden acontecer y qué variantes puedo dar. Una actividad no es más efectiva cuantas más subactividades tenga, sino que una sola actividad o dos o tres o cuatro dentro de una situación de aprendizaje, cuando yo sea capaz de mostrar más variantes en función de lo que pueda suceder en el aula, lo que demuestra es un mayor dominio del contexto y de aquel contenido que yo estoy abogando, ¿no? Y en este caso, pues se abre el melón de cuidado con hibridar los modelos, ¿no? A veces es como, es mejor coger un modelo y aplicarlo bien que no decir que hago 7 modelos con el fin de justificar lo que siempre estoy haciendo. No trabajo en grupo cooperativo, como hago un montaje, hago actitudinal, como además trabajo valores, hago TPSR y además a veces hago campeonatos, con lo cual hago educación deportiva. Y te cascas cuatro, dices que haces 4 modelos en una unidad, ¿no? Pues bueno, te estás cayendo un poco con todo el equipo, ¿no? Y luego, como no puede ser de otra manera en nuestro caso, el tema de la evaluación formativa y compartida. La actividad debe permitir recoger evidencias del aprendizaje, que existan autoevaluaciones, coevaluaciones, de qué manera doy el feedback y cómo se mejora con ese feedback, cómo el alumnado reflexiona a través de su práctica motriz en relación a ese feedback, de qué manera el alumno es más autónomo de lo que era antes. Esto es fácil, se acaba el trimestre y el alumno no ha aprendido más de lo que sabía, no es capaz de demostrarlo o no tiene unos patrones básicos de autonomía mayores de los que tenía antes, pues está claro que hay que reflexionar sobre lo que ha acontecido. No culpabilizarnos como profes, sino reflexionar sobre lo que ha acontecido. Con lo cual, un poco eso, ¿no? El tema de vinculación con el currículum, que los contenidos estén muy claros y asociados a las experiencias, el uso de los modelos y el tema de la evaluación formativa. No, 100% de acuerdo. De nuevo, es en vez de hacer checks, tú hablabas del modelo pedagógico, es que trabajo esta competencia. También se da, hago trabajo interdisciplinar porque van a comunicar, van a explicarlo. Tenemos que ir un pasito más allá. Si voy a dar trabajo interdisciplinar, pues también detectar que están trabajando en lengua castellana o lo clásico, ¿no? Es que trabajo coeducación porque hago grupos mixtos. Se trata, creo que en este punto también, de profundizar. Y quiero abrir otro melón que nos toca directamente. Hablabas en la otra entrevista que hemos mencionado. De hecho, en España es un problema que cada vez se acrecenta, donde se ve cada día, creo que son entre 10 y 11 suicidios. Entonces, en este punto de educación emocional, te quiero preguntar directamente cómo lo podemos trabajar desde el área de educación física. O sea, cómo podemos ver qué pasa a nivel emocional, cómo podemos subsanar o poner nuestro granito de arena, mejor dicho. Pues sí, esto es un aspecto, bueno, a ver, en realidad es dramático, ¿no? Cuando uno empieza a ver las estadísticas de las muertes de alumnado adolescente, el suicidio, las razones, por qué viene y tal, pues es evidente que esto por temas legales no se promueve ni se difunde, pero está claro que hay un problema y se ha agudizado mucho, ¿no? Basta ver datos reales a partir de la pandemia. Bueno. En relación a esto, y teniendo en cuenta que la educación física, no solo por el movimiento, sino por el carácter social que tiene mucho que decir en el ámbito emocional. Yo, en primer lugar, siempre decimos, abogamos que no basta con hablar de emociones. Venga, vamos a trabajar la emoción o poner emoticonos al final de una sesión. El tratamiento emocional vacío, descontextualizado y aislado no genera aprendizaje. Y otra vez, ¿no? Volvemos al check. Sí, he trabajado las emociones porque al final de la sesión metemos en un buzón cómo me he sentido. Vale, sí, pero verdaderamente, para que las emociones formen parte real del proceso, en este caso en la enseñanza de educación física, tienen que estar íntimamente conectadas con lo que se hace, se vive y se comparte. No hay una emoción más positiva que sentirme competente dentro de una tarea. No hay sensación emocional más positiva que sentirme aceptado dentro de mi grupo de trabajo. No hay una emoción más positiva que poder dialogar con un compañero y con una pauta de respeto, entender que opinamos diferente, pero no pasa nada. Y esas emociones son las verdaderamente positivas, las que están intrínsecas dentro de la tarea. Con lo cual, yo siempre digo, ¿no? El tema de vincular las emociones al éxito motriz y el social. ¿Qué deberíamos de hacer? Diseñar tareas donde el alumnado experimente, coopere, gestione y sobre todo pueda celebrar logros colectivos o no, o frustrarse también, ¿no? Pero ¿cómo salgo de esa frustración? Diría que no se trata tanto de hablar de emociones, sino de provocar situaciones que las activen con sentido. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Reflexionar sobre lo vivido, ¿no? La educación emocional y la educación física debe de estar basada en, sí, por ejemplo, qué experiencias he tenido, pero también puede haber momentos en el que cómo me he sentido con un compañero, qué pasó cuando no logré mi reto, qué aprendí cuando en este caso no fui el líder y lo fue otra persona.
No, es que yo hago la actividad esta de superar el muro y ya está. En cuanto acabo la actividad de superar el muro, me voy a la de cruzar el río. Y cuando hago la de... Joder, si es que la actividad de cruzar, saltar el muro por encima, si es que es una sesión entera. De todo lo que conlleva, de quién va antes, de quién después, de cómo actúan, de quién es líder, de quién es rezagado, de quién se para, de cómo subdivide los grupos, de qué sucede. Es una actividad pura de evaluación diagnóstico, ¿no? Y a veces yo digo esto, ¿no? Nos cargamos la esencia de las propias actividades, en este caso cooperativas o los propios retos, porque no desgranamos y no incidimos en aquello que sucede, ¿no? Y en este caso lo emocional debe de estar en el propio diseño curricular cuando yo planteo mi programación. Lo que digo, ¿no? No puede ser un complemento ni una actividad final. Deben de estar presentes en los elementos curriculares, pero contados a través de actividades y tareas que verdaderamente generen esas emociones, no de tratamiento aislado. Y cuando muchas veces lees propuestas, la gente que lea mucho sobre estas cosas se ven como describo la tarea y luego las emociones que son, pum, 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 pum. Hmm. Voy a sentir, voy a trabajar. Joder, es que la emoción nace, la emoción no se impone, la emoción nace, ¿no? Y también Nace del acto. la emoción, David, en este caso es muy personal y de nuevo profundizando, quizá la Correcto. evaluación diagnóstico aquí es clave de entender a nuestros alumnos qué tipo de emoción les provoca quizá un contenido en particular de nuestra área. Tú hablas mucho, David, de esas experiencias traumáticas. Igual respecto a un mismo contenido, un alumno tiene o sea, una emoción súper positiva y otro súper negativa porque no se ha sentido perteneciente al grupo, no ha tenido esas experiencias tempranas de éxito y ha desconectado. Sobre todo no imponer, ¿no? Muchas veces, venga, va, ¿qué te pasa? Cuéntalo. Pues que igual no lo quiero contar. Hay momentos y hay que saber conocer esos momentos. No, es que vamos a hacer la actividad de las cuerdas. Y hay un niño o una niña que no quiere. Venga, vamos, lo tienes que hacer. Pues está claro que si la presión la ejerces, incluso sin hablar, pero esa persona es el último, porque ha sido ese famoso alumno amable donde ya lo han hecho los otros 20 primeros, pues es que es una losa más emocional. Ahí tienes que saber cortar la actividad, irte a otra cosa, darle espacio, hablar con él en algún momento donde toda la gente esté trabajando en grupo, que no se vea el foco de atención y él tomará la decisión de cuándo lo hace, ¿no? Esto pasa mucho en expresión corporal. No, venga, vamos a la primera actividad. Y hay niños y niñas, y sobre todo en secundaria, donde hay mucha inhibición. Venga, la primera actividad, en círculo, vamos a salir a hacer animales. Venga, te toca hacer la gallina. Y, ojo, joder, hacer la gallina de verdad cuando no quiero que nadie me vea hasta estar expuesto. Pues es que a veces Ya. tiramos piedras, ¿no? Entonces, hay que ver por dónde empiezo. Hay que ver primero actividades grupales, con quién me coloco, de qué manera, cómo me siento en ese grupo. ¿Tengo problemas? Pues no hago una pregunta en abierto para que respondan. Tengo que ver si lo hago en pequeño grupo, lo hago en pareja, en qué momento. Igual un diario narrativo reflexivo que lo puedan hacer en su casa. Muchas veces nos ha pasado a todos, que empiezas a leer lo que ellos escriben de manera abierta y dices, jamás me creería que Ricardo pudiera escribir esto. O sea, le ves así, activo, tal, y verdaderamente está manifestando problemas serios a nivel de cómo está viviendo las clases. Es que, bueno, pues el físico a veces lo enmascara todo, ¿no? Entonces, es muy bueno poder adentrarnos en estos procesos sin que el alumnado se sienta presionado y abordándolo con naturalidad, como lo que es. Todos estamos tristes, tenemos rabia, somos felices e infelices en determinados momentos y educación física a través del cuerpo, esto se multiplica por 100. Porque estamos exponiendo constantemente nuestros miedos, nuestras inseguridades. ¿Cuándo salgo el primero? ¿Cuándo me quedo atrás de mi amigo o amiga? ¿Cuándo miro el reloj constantemente porque quiero que esto acabe, porque no quiero salir? Pues bueno, hay un espectro ahí muy amplio y súper interesante para poder indagar. Sí. Y por otro lado, David, una frase que compartiste hace poco y me gusta mucho. De hecho, es otro de los apartados que muchas veces se trabaja en el gimnasio, en el patio, a modo de check. Decías que los parques están vacíos, las pantallas llenas, y creo que la tendencia va a seguir siendo así, sobre todo por todo lo que ha pasado de la inteligencia artificial. Entonces, yo te quería hablar de ese punto de las TICs. ¿Cómo utilizar de manera eficiente y significativa las TICs dentro de la educación física? Pues mira, yo esto cada vez lo tengo más claro. Yo creo que las TICs pueden aportar mucho, siempre y cuando el enfoque pedagógico sea bueno, pero en educación física nunca, nunca deben de ser el centro del aprendizaje, sino un recurso al servicio del propio desarrollo motriz, emocional y social del alumnado. Si yo tengo en cuenta que en educación física debo trabajar lo motriz, lo cognitivo, lo social y lo afectivo, ¿de qué manera las TIC, como cualquier otro recurso, me puede ayudar en eso? Si al final acaba siendo un elemento externo que parece que tengo que utilizar para estar más a la moda o para ser un profesor más novedoso, más actual, pero eso no repercute en un aprendizaje más elevado del alumnado y de mí como profe, pues evidentemente
es una catástrofe. Ahora bien, que lo utilizo muy bien con Strava, con Fitter, con determinadas aplicaciones desde el Aditio para el registro del alumnado, para el tema del Padlet, para hacer los muros. Perfecto, bien, me facilita el proceso, me facilita poder revisar, me facilita poder dar feedback, bien, pero siempre tiene que ser un complemento, no el protagonista. O sea, el cuerpo no puede ser sustituido por una pantalla. ¿M? Y si encima esto sucede fuera y nosotros agudizamos en esto, por eso, vale, que sirven para procesos de observación, de autoevaluación, de registro, de retroalimentación, pero la experiencia corporal sigue siendo el centro de aprendizaje. El compromiso motor debe de estar, ¿sí? Y yo soy el primero que digo que en las clases de educación física tiene que haber compromiso motor, pero no a costa de prescindir del diálogo y de la reflexión. No, es que la evaluación formativa es ir todo el rato con la rúbrica. Nada que ver. No, es que en el aprendizaje cooperativo están todo el rato hablando. Nada que ver. O sea, el aprendizaje cooperativo no tiene por qué restar el componente motriz, ni la evaluación formativa es ir con un papel en la mano todo el día. No. El instrumento igual lo miran dos, tres veces en la cuarta sesión y en la quinta sesión. Y además hace que estén mucho menos tiempo haciéndote preguntas que para el ritmo motriz de la clase. Con lo cual es importante el componente motor de clase, pero para mí todavía es mucho más importante qué sucede cuando acaban esas clases. ¿Sí? Que yo tenga, por ejemplo, alumnos en didáctica que no se matriculan en educación física, que es la troncal, porque no quieren repetir aquello que vivieron, pues algo pasó, ¿no? Es verdad que eso cada vez sucede menos y esto dice mucho y bien del profesor de educación física. Pero es verdad que tenemos que luchar contra esta infoxicación constante. Y es una realidad. Y en educación física es verdad que hay herramientas que te permiten proyectar mucho más. Joder, es que yo puedo regular un poco la actividad física que el alumnado hace fuera de clase a lo largo de un mes. Y es que hay propuestas cooperativas donde además lo puedo vincular con la nutrición. Y es que además luego, joder, salen reflexiones muy potentes y me doy cuenta cómo he incidido un poco en la práctica extraescolar que hacían desde septiembre, ahora que están en abril. Fantástico. Pero claro, si estamos prolongando el uso de pantallas sin carácter pedagógico, pues al final estamos incidiendo en la dependencia más que en la autonomía, ¿no? Y luego, sobre todo, conectar con lo real, ¿no? Las TIC deberían de ser un recurso para que vincule entre lo que pasa en clase y el entorno real del alumnado, no para incidir en otras cosas vinculadas que no tienen nada que ver con la asignatura. Por eso, al final, la tecnología tiene que conectar con la vida y las necesidades del alumnado que parten de las vivencias del currículo de la educación física. Entonces, bueno, pues hay proyectos muy buenos, hay gente que lo utiliza de manera independiente, pero para mí es clave, bueno, es lógico y es clave que el centro educativo en este sentido vaya en una misma dirección. Ahora bien, si el centro educativo, el profe de educación física va en la misma dirección y luego el chico o chica cuando va por las tardes en casa se pega 4 horas de pantalla y lo último que hace antes de ir a la cama es estar otro rato viendo una serie y el móvil, y lo primero que hace levantarse es volver a mirar el móvil y pues es que entonces estamos en un ciclo pernicioso peligroso desde luego. Y de nuevo, David, todos estos problemas, que creo que también es un error recurrente en los centros educativos, hablamos de educación emocional, educación digital, incluso evaluación formativa o competencias lingüísticas, se tiene que trabajar de forma transversal. De nada sirve que tú lo trabajes en una unidad o solo trabaje el de educación física porque tiene la conciencia más elevada, si no va de la mano. O sea, es que la incidencia tiene que ser, en este caso, pues transversal, vaya. Y muchas veces no, vamos cuando el problema ya está generado. Pero es que las pautas de prevención son más claras. Al final, el estudiante entiende las cosas. El niño y la niña entienden las cosas desde edades muy pequeñas. Yo esto lo veo en casa. O sea, si saben que el tiempo de pantalla para ver los dibujos es este, pues al principio pero luego es este, ya está. Si es que no hay más. Y si en clase no se usa el dispositivo, no se usa. Y si lo coges al salir del instituto, no lo coges y ya está. Pero claro, cuando yo te digo que sí, tú dices que no, en esta clase sí que lo utilizo, en esta no. Bueno, habrá por que digan, vale, yo no quiero teléfono, pues no quiero Yo sí porque me viene muy bien, vale, perfecto. Vamos a argumentar cuál es el enfoque pedagógico que vamos a hacer. Pero vamos, otra vez incido en que la literatura ya habla de una relación directa, ya no solo en el número de horas, que también, sino en el tipo de contenido, evidentemente, que los adolescentes utilizan en pantalla y aspectos relacionados con ansiedad, depresión, porque también se asocia a la falta de sueño, evidentemente, y aspectos nutricionales. Y luego ya si nos metemos y abrimos el paraguas de redes sociales, influencers saludables y todo este tema, pues muchísimo más. En definitiva, que nadie va a negar el plus que tiene, pero hay que extremar mucho el uso y el para qué. Y en educación física mucho más, donde movimiento es clave. 100% de acuerdo. Y David,
Ahora pensando en gente que nos escucha y muchos de los docentes de educación física igual tienen su primera experiencia docente en septiembre, te quería preguntar justamente por esto. Docente de educación física que llega por primera vez a un centro educativo, ¿tú qué le recomendarías? Mira, es una muy buena pregunta, Diego. En primer lugar, enhorabuena porque has llegado, ¿no? Si has llegado, quiere decir que has pasado por un proceso de oposición, a no ser que haya sido un centro concertado, pero si vas a un público, has pasado por un proceso de oposición que en principio no te ha tenido que ir muy mal, a no ser que seas un interino de muchos años, ¿no? Pero como es un docente Nobel, la pregunta que me haces, pues es que ha hecho un buen papel en la oposición, con lo cual, enhorabuena en este caso. En primer lugar, yo le recomendaría empápate del contexto y aprende de todo y de todo el mundo. Observa, escucha y pregunta. Yo esta premisa la llevo en la vida, ¿no? Y me gusta mucho estar callado, no es eso de más vale parecer tonto estando callado que no abrir la boca y parecerlo, ¿no? Entonces, estate callado, analiza, observa y empápate de todo, ¿no? Al final cada centro tiene su cultura, sus ritmos, su profesorado. No llegues con la idea de cambiarlo todo de golpe. Ten una actitud de comprender primero para aportar después. Yo haría eso. Observa, analiza, reflexiona. No te cortes en nada que quieras hacer, desde luego, pero mira a ver dónde estás. Porque hay centros que funcionan de una manera y otros centros de otra. Depende mucho de la cultura del centro, del profesorado, de la edad del profesorado, del tipo de alumnado, ¿no? Luego, implícate desde el primer día, sobre todo con presencia y con sentido, ¿no? Estar en el patio, colabora con proyectos, propone ideas, demuestra tu compromiso dentro del centro y sobre todo genera vínculos. Genera vínculos con aquellos profes con los que tú veas que puedes tener más afinidad. En este caso, la educación física tiene mucho que aportar, ¿sí? Y sobre todo para visibilizarlo. Y es muy habitual que muchas veces en algunos centros, sobre todo en secundaria, hay mucha cercanía dentro del propio departamento, ¿no? Pero muchas veces cuesta un poco esa relación interdepartamental. Prueba cosas y haz cosas, ya digo, con prudencia, ¿no? Sobre todo entender, y esto es algo que nos ha pasado a todos al principio, que es que innovar no es hacer todo distinto y menos de un día para otro. O sea, yo le recomendaría, empieza con propuestas sencillas, mide el impacto que tienen, reflexiona sobre aquello que funciona. Al final, hay una premisa que es que la coherencia siempre pesa más que la novedad, ¿no? Y al final se van a dar cuenta que el aula te va a enseñar mucho más que cualquier manual. Evidentemente, cuanto mejor estés preparado, más vas a dar esa transición, pero el shock que te da el aula cuando llegas, pues no lo coge ni Piaget ni Vygotsky, ¿no? Es decir, tengo que tener una base muy sólida para ello. Y una cosa última, fundamental, no te frustres si encuentras cosas que no esperabas, porque te va a pasar. Ah, es que me han dado el peor horario, joder, es que al final tal. Es normal encontrarse con resistencias, con dinámicas que no compartes, con inercias establecidas que no son del todo positivas. No te lo tomes como un obstáculo personal, sino entiende que cada centro tiene su propio ecosistema, ¿no? Y al final lo importante es que no pierdas la motivación y construir desde lo posible. ¿Interino qué pasa? Pues que es verdad que no estás en un sitio concreto y no te permite echar raíces ni poder desarrollar proyectos a medio plazo, pero te da un visionado muy amplio de todos los centros por los que pasas. Con lo cual yo creo que estos consejos podrían ir bien, ¿no? Sí, 100%. Y has hablado, David, de oposiciones, ya para acabar, antes de entrar a la fase final de la entrevista. Te quería hablar justamente, se lo pregunté a Daniel Bores, se lo pregunté también a Ángel, que hemos compartido, hemos hablado con diferentes miembros de tribunal y obviamente hay opositores o docentes excelentes, pero sí que se ha visto una tendencia de que las oposiciones, el nivel ha sido bastante bajo, en contradicción o lo que te puede ser paradójico, ¿no? En el momento donde más información tenemos a nuestro alcance. Entonces, te quería preguntar, tú que estás muy vinculado con futuros docentes y demás, ¿qué estás viendo tú en la universidad y a qué crees que se debe esto que te he comentado? Pues, pues tristemente te voy a decir que sí. No, nosotros que estamos bastante también en contacto con las oposiciones, con resultados y demás, no puede ser algo casual que en la totalidad de las comunidades haya habido mayor número de suspensos. Es decir, no podemos entender esto como un complot administrativo en el que este año se va a suspender más y todos los cientos de tribunales han recibido consignas desde arriba para... Cuando hablas con gente que ha estado en el tribunal, ellos hacen su trabajo, nada más.
y muchas veces te dicen pues que cuesta poder aprobar a alguien, ¿no? Y sobre todo es ese primer filtro de lectura y tema para ir a la segunda parte, ¿no? Y bueno, esto se percibe. Yo, fíjate que, y aquí hay estudios al respecto, y a mí es una cosa que me interesa mucho, el ver cómo, ya lo hablabais el otro día, ¿no? Como el tema de la inteligencia artificial, como el tema de esa inmediatez, como el tema de cada vez me cuesta menos tener esa gratificación retardada, ¿no? Cuanto más lejos veo el objetivo, más me desmotivo hacia ello, ¿no? Y si hay alguien que puede hacerlo por mí, mejor. Y si la redacción ya me la hacen, mejor. Y si el tema ya lo tengo y solo lo subrayo, mejor. Y si la programación solo la tengo que memorizar, pero al final el proceso es otro. Y sí, está claro que un proceso cognitivo, cuando tú te rehaces un tema, lo haces, lo elaboras, pones referencias, lo haces tuyo, lo lees, si en la comunidad autónoma lo tienes que leer, cuando conectas, cuando miras, cuando deceleras el ritmo, cómo coges el papel, si me lo leen, qué tipo de letra hago, de qué manera hilo ideas, cómo hago los apartados. O sea, es que el 50% del resultado está en cómo hagas las cosas, más que el propio contenido. No, es que me dejé la clasificación de García Manso al hablar de la cantidad de... Si es que da igual, si es que has metido otras tres. Si al final si estás, por ejemplo, en Castilla y León, donde lees el tema, si tu tema no dura más de 18 minutos, 15 minutos más o menos, es que estás vendido. Y no puedes leer a toda pastilla, tienes que pararte, hay que enseñar. Muchas veces tenemos que enseñar a leer, ¿no? ¿Cuándo paro? ¿Cuándo conecto con el tribunal? ¿Cuándo no miro solo al de delante, sino que tengo que mirar a todos? No puedo coger la hoja aquí porque me empieza a temblar y el foco del tribunal va aquí, ¿no? Y esto en la exposición se agudiza mucho más. No puedo coger un boli y quedarme aquí. Y no puedo llevar uno y hacer clic, clic, clic. No puedo poner las manos en los bolsos. No puedo ponerme en posición de balancín. No puedo... Pues estas cosas, además de la exposición corporal, inciden mucho en el propio resultado, que en este caso pueda tener una posición. Pero es que, claro, además, si lo agudizo porque a nivel de contenido no estoy del todo preparado o preparada y no tengo una estructura muy clara y no proporciono bien el tema y no uso referencias actualizadas y no pongo una aplicación práctica y no respondo, que esto parece una obviedad, pero muchas veces sucede, no respondo a lo que me está pidiendo el supuesto Mm. y la programación me dan 30 minutos y las pongo en 20 y la unidad me sobran otros 8 minutos y no hablo de evaluación y pues es que al final es complicado, ¿no? Y yo esto lo veo muchas veces, ¿no? En cómo se quiere hacer todo cada vez más rápido. Y yo este año en clase, pues lo he visto, lo he visto claramente, ¿no? Hay mucha gente buena, y hay otra gente, pues bueno, pues que está ahí sin más, ¿no? Yo echo de menos, de verdad, ¿eh? El compromiso, la creatividad, el tema del esfuerzo y el tema de la propia autorregulación, y al final da esa sensación de postergar, ¿no? De procrastinación. Bueno, si es que al final queda un año Mm. para la oposición. Quedan 9 meses para la oposición. Y al final dijiste que en diciembre, en Navidad, ibas a llevar 10 temas y llevas dos. Y Sí, luego al final lo quieres hacer todo en mayo, junio. Y estás buscando en internet a ver quién te da un temario para... sí. Y al final, ¿qué esperamos? Que haya situaciones injustas de opositores, opositoras que estén escuchando esto y de, mira, David, no te lo comparto porque yo he hecho el mejor tema el mismo que otros años y me han puesto 6 puntos menos o 5 puntos menos. Me pasó a mí. Me pasó a mí. Pero eso no es la generalización de los procesos. Eso no es la situación normativa, ¿no? Por eso al final es verdad que, pues, sobre todo en el ámbito de los futuros docentes, ¿no? Ven algo como muy lejano, difícil, inaccesible, que genera bloqueo, es que me han contado, es que es imposible, es que siendo novato no puedo. Y sobre todo esa incertidumbre mezclada con la infoxicación actual de la información y la situación actual pues es complicado, ¿no? Por eso yo creo que es fundamental informar y acompañar bien al alumnado hacia ese camino, ¿sí? Tanto en la formación inicial como cuando están preparando una oposición, entendiendo que evidentemente es un sistema con muchas mejoras, ¿sí? Que convierte al interino en un nómada educativo, que impide consolidar proyectos a largo plazo, que empuja a muchos docentes a centrarse en volver a opositar más que dar sus clases de calidad. Misteriosamente en el mes de oposición, en mayo, empiezan a aparecer las bajas. Bueno, tiene muchas mejoras, pero el sistema es el que es. Yo siempre lo digo. Si tú quieres empezar a trabajar, tienes dos vías. Despotricar contra el sistema diciendo que esto es injusto, que no tiene nada que ver, hay gente que aprueba y luego no ha demostrado ni una sola competencia para dar clase, invertir tu tiempo en eso, o decir, ¿qué me pide el proceso? Cuando llegue a dar clase, ya cambiaré y en mi clase haré, entended esto, lo que buenamente quiera. ¿Sí?
pero el proceso es este. Y si tú tienes que hacer un tema y un supuesto y te lo van a leer o lo vas a leer, hay estrategias y herramientas muy claras, uno para estudiar, dos para redactar y tres para leer. Y esto es así. Y es que muchas veces no nos han enseñado a estudiar bien y a mezclar ideas, esa práctica entrelazada. Tengo que aprenderme 60 introducciones diferentes o si voy a posición de secundaria que lleve 30 temas, 30 introducciones diferentes, ¿de verdad? Tengo que aprenderme 30 conclusiones diferentes. En la unidad didáctica, cuando llevo 10, no puedo tener un esquema donde únicamente me marque en rojo aquellas partes diferentes específicas de la unidad y hay partes curriculares que pueden ser prácticamente iguales. Claro, si no abordo esto desde esta perspectiva, pues la cantidad ingente de información que se me genera me abruma y me echa para atrás. Y esto unido con el, pues ya te digo, el lo puedo tener ya, el busco una receta rápida, en lugar de decir, coño, que es que la oposición es un trabajo, que es que tengo que estar aquí metiendo horas todos los días y de manera autorregulada y de manera autónoma. Y yo lo digo muchas veces, chicos, chicas, aprovechad mucho la universidad y porque esto es una burbuja que se pincha. Sí. Sí. Todos vais a acabar graduados y graduadas. Y además hoy que la oferta es tanta, ¿cuántos titulados, tantos graduados, graduadas a lo largo del año en todas las universidades públicas, privadas, que esto es otro melón que podríamos abrir, hay al año? ¿Cuántas plazas se ofertan en las comunidades? Pues es que, claro, evidentemente cada vez va a haber más gente que se presente. Pero ¿quién eres tú y cómo afrontas este proceso? Hay garantías, hay posibilidades. Ahora bien, ¿estás dispuesto a hacerlo o no? Ahí está la cosa. Sí, sí, creo que también una de las preguntas que se tiene que hacer el opositor cuando empieza el proceso o cuando lo vuelve a hacer es qué habilidades tengo que desarrollar a lo largo de la preparación que me van a permitir, pues, obtener más nota o me va a permitir estar más preparado. Porque claro, si yo pienso que me puedo preparar la oposición de educación como una oposición a judicatura, que igual la única habilidad que necesitas es la memoria semántica y el reproducir el texto, vas a estar fuera. O sea, en una oposición de educación vas a necesitar expresión escrita, entendida en desarrollo, expresión oral para convencer al tribunal, empatía para ser detallista y entender qué tipo de tribunal tienes y cómo puedes diferenciarte del opositor medio. Y una serie de habilidades que o las desarrollas o va a ser muy difícil que compitas con el resto de opositores que cumplan el estándar, por así decirlo, teórico. Entonces, yo creo que mucha gente se piensa que, de nuevo, opositar es memorizar únicamente, opositar es comprar temario, comprar los 10 supuestos resueltos, la programación gamificada, que no sé si lo has visto, David, ahora hay una tendencia de te hago la programación con IA, 700 euros, tal, la presentas y tal. Estás delegando cognitivamente y esto tiene un coste de oportunidad muy claro. Y además digo, porque esto genera un sesgo de convencimiento que es irreal. Es decir, si esto a las fiebres, ¿no? Hay gente que lo que dice, 700 euros tu programación o tu tesis doctoral. Te la hacemos en... Pero si es que, si el proceso fuera entregar un documento escrito y ya está, pues bueno, pues yo entendería que cada uno pudiera buscar su propio sistema. Pero al final, el estar tanto tiempo delante de 5 personas que no conoces, vas a estar una hora contando programación y unidad, si es que pasas, y el hecho de hacer un buen tema y hacer de presupuesto donde eres tú, con tu mano, con tu boli, con tu papel y con tu tiempo, que es una destreza que el boli cada vez escribimos menos, esto es una obviedad, claro, es que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo específicamente. Si esto al final no deja de ser un entrenamiento. Y si yo compito el día 21 de junio y estoy en septiembre, pues cuál es mi macrociclo y mi mesociclo y qué tengo que saber hacer y de qué manera. Y a veces no hay que estudiar por volumen, sino hay que estudiar de manera inteligente, buscando patrones por bloques de temas, por tipologías de supuestos. Claro, ¿cuántos supuestos has hecho en Semana Santa? Coño, he hecho dos. Pues si has hecho dos supuestos, ¿qué garantías tienes para que el tercer o cuarto supuesto que hagas en todo tu proceso sea el mejor? Pues evidentemente ninguno. Tendrá más opciones el que haya hecho 15 o 20 supuestos y además que hayan sido revisados por alguien que controle al que haya hecho dos el último día. Pues es que esto es lógico. Si Sí. yo me voy de viaje y no he revisado el coche y lleva un año sin pasarle el TV, pues juego más papeletas a que me quede parado. Es que es así. Pero claro, esto cuesta cuando no hay una costumbre previa. Y muchas veces, el tipo de estudio que requiere una posición no es el tipo de estudio que requiere la universidad. Y esto lo sabemos todos. La longitudinalidad, el tema de buscar tus horarios, el tema de respetar determinadas franjas, el tema de ser muy metódico en los tiempos de estudio, de escritura y demás, requieren de un asesoramiento. Y esto muchas veces no se tiene, está claro. Sí, 100% de acuerdo. David, no te quiero quitar mucho más tiempo, ya son las últimas preguntas, son preguntas que ha dejado la audiencia, quiero la respuesta más rápida también por ti, son tres preguntas que nos dejaban el otro día en la cajetilla de Instagram. Y la primera es, según tu experiencia,
¿Cuáles han sido las situaciones de aprendizaje que mejor te han funcionado? Elegir es complicado. Yo vuelvo a lo mismo, y esto parece, es que no se moja y tal. A ver, no es tanto el contenido como la manera y el enfoque. Es decir, si tú, no, es que el fútbol, no voy a llevar fútbol porque es una unidad didáctica muy tradicional, pues es que el fútbol abordado de una manera en la que estableces estaciones, estableces un modelo comprensivo, donde explican a los demás, donde hay plantillas, donde hay un pequeño scouting, donde modifican jugadas, donde ven una jugada y la tienen que representar, donde además da recursos que tenemos colgados en abierto. Pues es que enseñas el fútbol de otra manera y aquí el profe, que era más reacio, pues dice, joder, qué bien. O típica de acrobacias donde rompes la estructura de acrosport con fichas donde el alumnado solo tiene que reproducir, sino que haces menos elementos, pero más argumentados, explicando el agarre, dónde hago, cómo me coloco, de qué manera, con el reto. Y hago 5 cosas, pero muy bien hechas, que me permiten dar el salto en montaje. Pues esa unidad didáctica nos lleva acompañando más de 20 años con resultados todavía a día de hoy muy buenos, ¿no? Eso. Me puedo ir a acrobacias, me puedo ir a combas, teatro de sombras, sensibilización hacia la discapacidad, también ha sacado muchas plazas, sable espuma, planificación del entrenamiento, aprender de correr a ritmo. Pues es que son propuestas que se basan en todo lo que hemos dicho anteriormente. ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué toma de decisiones tiene el alumnado? ¿Cómo desarrollo su autonomía? ¿De qué manera existe socialización durante el proceso? ¿Y cómo evidencio lo aprendido a través de productos evaluables claros? Si tengo claros esos elementos, al final el contenido, no voy a decir que lo de menos, porque también es importante, pero es mucho más viable. El contenido engancha mucho mejor cuando existen esos elementos. Segunda pregunta, David. Seguro que te la han hecho mínimo 50 veces. La evaluación formativa la entiendo, pero me cuesta dar el salto a la nota. Sí, claro, sí, es una frase muy habitual. Hay un estudio por ahí que dice que el 73% de profesores, cuando dicen si tuvieran que quitar algo de su enseñanza, es la calificación, es el número. Voy a intentar ser concreto. En primer lugar, diseñar buenos productos de evaluación y que esos productos de evaluación estén alineados con los objetivos didácticos o aprendizaje de las unidades didácticas. Primer aspecto. Dos, establecer su porcentualización atendiendo a los criterios de evaluación del curso con los que voy a trabajar. Esto es muy claro. Al final, los criterios de evaluación de mi curso los tengo que trabajar a través de las actividades de mi programación de aula, es decir, del conjunto de unidades que yo llevo a cabo a lo largo del curso. ¿Mm? Tres, utilizar instrumentos asociados a esos productos, no solo utilizarlos, sino que se lleven a cabo durante el proceso, que el alumnado lo entienda y lo vaya trabajando. Y diría que esos 3 aspectos. ¿Por qué? Porque el alumnado, al final, la clave es, yo recomiendo que el alumnado se evalúe mucho, autoevaluación, coevaluación, pero que al principio solo el profesor incida en la calificación. Es muy peligroso confundir coevaluación con cocalificación. Al alumnado le gusta dar feedback a los demás cuando sabe que le aporta a mejorar, pero no le gusta cuando de su decisión depende la nota del resto. Con lo cual, autoevalúa, coevalúa mucho, pero que la calificación al principio sea del profe. Con lo cual diría eso, ¿no? Establecer buenos procedimientos alineados a los objetivos, establecer la porcentualización de esos procedimientos, los que sean calificables, en relación a los criterios de evaluación con los que se vinculan y utilizar esos instrumentos asociados. Si hago esto y tengo mi Excel o la plataforma educativa que me diga a cada comunidad, dar el salto a la calificación es mucho más sencillo. Pero aprender a través de la evaluación, que es lo más importante, todavía mucho más. Y ya la última, sobre educación física, me hago un lío entre metodologías activas, modelos y estilos de enseñanza. Bueno, está para una charla entera. Voy a intentar ser concreto. A ver, una metodología activa son enfoques educativos que sitúan al alumnado en el centro del proceso, ¿no? Que fomentan su participación activa, su reflexión, su aprendizaje significativo. Además, yo diría un matiz, no son exclusivas de educación física, sino que se pueden aplicar en cualquier área. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento. Su característica común podemos decir que es promover la autonomía y el protagonismo del estudiante. Vale, lo tengo. Me voy a un modelo pedagógico. Un modelo pedagógico es específico de educación física, en este caso, y surge para dar una respuesta a las particularidades del área, que tiene en cuenta 4 elementos, ya lo sabemos: estudiante, docente, contexto y contenidos. Y además, desde el ámbito motriz, social, cognitivo y afectivo. Podemos decir que es una especie de marcos teórico-prácticos que estructuran y orientan el proceso de enseñanza de manera coherente. Por ejemplo, el modelo de responsabilidad, juegos cooperativos, modelo basado en comprensivo, ¿sí? Si nos vamos al libro de modelos que tenemos publicado en el 2021, que tiene muchas lecturas que están abierto, además proponemos como 3 niveles, ¿no? En un primer nivel, estrategia,
que son esas acciones o técnicas que el docente utiliza para facilitar el aprendizaje, como hago las preguntas, organizar grupos, plantear retos, uso de material, ¿sí? Tuyo, personal. Segundo nivel, hablaremos de los estilos, maneras de enseñar que reflejan la relación que existe entre el docente y el alumnado y cómo organizo ese aprendizaje. Un estilo directivo, más colaborativo, asignación de tareas. Y luego un tercer nivel que englobaría los otros dos. Fijaros que esto puede ser un círculo. Primer circulito pequeño, estrategias. Segundo círculo, estilos. Tercer círculo que engloba los otros dos. Podemos hablar de los modelos, que son como marcos más amplios que integran esas estrategias y estilos. Y al final, digamos que configura ese diseño general de la enseñanza. Vale, no, es que se había quedado parado. Vale, perfecto, David. Vale. Ya para acabar, un pequeño off topic que solemos hacerle en las entrevistas. Me ha gustado mucho observa, escucha y pregunta, pero si tú tuvieras la potestad de poner una frase y que todo el mundo la leyese, ¿cuál escogerías? Hay muchas por ahí. Yo hay una que siempre me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo en este ámbito, el contexto de esta entrevista, ¿no? Más dirigida también para opositores y tal. Es que educar no es llenar un vaso, sino encender un fuego. Muchas veces creemos que es rellenar de contenidos determinados aspectos, cuando verdaderamente lo que tienes que hacer es prender determinadas llamas en el alumnado para que todo vaya más fácil. Muy bien. Y materialismo ahora, compra de menos de 100 euros, ¿qué más ha influido en tu vida en este año? En este año. A ver, por ese dinero y en el ámbito en el que estamos, es un libro seguro, ¿sí? Eh, bueno, cada vez trato de leer más en papel, es una cosa que me he propuesto, ¿sí? Y de temas más diversos. Al final la cabra tira al monte y siempre acabo tirando por la educación, pero es verdad que trato de buscar esos espacios de lectura más sosegados y más de otras cosas que me permitan también un poco tener otras miradas, ¿no? Pero mira, también me compré unos auriculares inalámbricos que la verdad que me vienen muy bien para escuchar música, podcast y tal en el gimnasio, ¿sí? Y también cuando me meto al agua. Así que ese también ha sido una buena compra. Muy bien, y ya la última recomendación de artículo, lectura o incluso experiencia que más te ha cambiado este año como docente, pues lo dejaremos también en las notas del programa conjuntamente con todo lo que hacéis, el último libro de evaluación formativa y compartida, el que has mencionado también de modelos, lo que has comentado al principio de aprendizaje cooperativo también lo pondremos, pero ¿algo más que quieras añadir? A ver, pues mira, como experiencia, pues bueno, no te puedo mentir. Este año haber defendido la plaza de catedrático, pues ha sido algo, pues bueno, muy buscado, que ha generado muchísimo trabajo durante mucho tiempo, proyectos, artículos, direcciones, investigaciones, bueno, una amalgama, digamos, de currículo que tienes que tener muy amplio. Y además, pues haberlo conseguido tan joven y lo disfruté mucho. La verdad es que el acto lo disfruté mucho y bueno, me permite también, pues bueno, ver las cosas desde otra perspectiva y con el fin, sobre todo, de ayudar a gente joven que está entrando también en la universidad o a procesos en la educación formal, ¿no? En el sistema educativo. Respecto a lecturas, pues mira, también tengo una propuesta que es no solo leer cosas nuevas, sino hacer relecturas. Me parece un aprendizaje muy interesante. Coger un libro que tenías por ahí de hace un tiempo y pegar una lectura, evidentemente, no con la misma intensidad con la que haces la primera, pero sí con una lectura longitudinal de determinados aspectos. Y eso, ya lo sabes tú muy bien, porque lo habláis mucho, el tema de la evocación, ¿no? Eh, te permite mucho y de la práctica espacial. ¿Qué relecturas he hecho este año? Pues mira, ¿Por qué a los niños no les gusta la escuela? ¿Sí? De Daniel Willingham, que me parece un libro buenísimo. Me parece un libro buenísimo porque argumenta razones, todo basado en psicología cognitiva y con aspectos que a veces dices, joder, son muy nimios, ¿no? Son muy básicos, pero es que son muy interesantes y muy aplicables. Cosas que he leído por ahí, pues mira, he leído Enfoco de Juan Fernández, he leído Edumitos de Héctor Ruiz y ahora estoy leyendo, bueno, una cosa ya más específica que es el Manual de Iniciación a la Investigación Cualitativa en Ciencias de la Actividad Física, de Joaquín Piedra, Gonzalo Ramírez y Augusto Rembrandt, que aunque aborde un contenido que ya conozco, como es la investigación cualitativa, pues bueno, siempre está muy bien releer y poder asentar esos contenidos.
Pues perfecto, David. Por mi parte, muchísimas gracias por el ratito que has estado por aquí. Ya sabes que esta entrevista ha sido buscada en los últimos años, así que se ha materializado finalmente. También parte de gracias, porque creo que la primera vez que te escuché fue en 2017 en un podcast de No es Gimnasia, y ya ahí me marcó y me hizo despertar pues esa llama que has comentado. En ese sentido yo estaba opositando y creo que también me ayudaste mucho y siempre el grupo Actitudes me ha inspirado mucho a mejorar como docente de educación física. Así que muchas gracias, David. No sé si quieres decir algo para finalizar, pero gracias por este ratito. Pues nada, Diego, nada, muchas gracias a ti por el espacio, por la posibilidad y nada, y sobre todo estas cosas que quedan ahí grabadas y que están ahí a disposición de la gente, pues que les sirva de utilidad y de reflexión, sea escuchándolo a ratitos o todo de una tirada, quien sea más valiente, pero bueno, esa es la idea, seguir sumando y aportando a la enseñanza de la educación física. Perfecto, pues un abrazo. Un abrazo, chao, chao.